Buenos días. Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. Sesión de la unidad a cargo de la unidad de salud mental y nuestra ST4 de psicología, Silvia Guerra, que está online, y Laura Carpio, que nos acompaña. Así que, sin más, creo que Silvia, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, os escucho bien. Esa es la segunda ponente. Así que, cuando quieras, Laura. Vale. Genial. Vale, pues empezamos la sesión que va a tratar sobre, como veis, la expresión emocional a través del cuerpo, los trastornos conversivos. El motivo de dar un poco esta sesión es, pues, al fin y al cabo, ampliar, ¿no? Tener una visión más integral de esta patología y de estos pacientes, ¿no? Y desmontar, al fin y al cabo, pues, conceptos preconcebidos y prejuicios que han arrastrado durante toda la historia para favorecer tanto la comprensión como el abordaje de estos pacientes. Este es el índice de contenidos que vamos a seguir. Vamos a empezar pues, por la definición, por la sintomatología, por el recorrido histórico y los cambios que ha tenido el propio concepto de la patología conversiva. Luego, la presentación en la práctica clínica y después un cambio de enfoque, una formulación desde una perspectiva quizá más amplia, ¿no? Desde un modelo biopsicosocial y, por último, unas reflexiones finales. Bueno, empezando por la definición de lo que es un trastorno conversivo, pues aquí tenéis una definición por la APA. Se define trastorno conversivo como la presencia de uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria en ausencia de una enfermedad médica que lo explique, ¿no? El que sea un trastorno pues tendría que conllevar que hubiera un malestar clínico o un deterioro funcional que deberían de ser relevantes. Otra posible definición sería un cuadro de expresión somática y de origen emocional. El problema con la definición de trastorno conversivo es que ha estado rodeado de incomprensión a lo largo de toda la historia, desde lo que engloba el concepto en sí mismo e incluso en la propia definición. Esto ocurre porque realmente es una patología que es súper heterogénea, que no hay dos pacientes conversivos iguales, que las definiciones categoriales, además, al ser una patología compleja, pues están muy limitadas a la hora de definir algo de esta alta complejidad y algo tan heterogéneo, y aparte tiene sustratos biológicos diferentes. Rafa, ¿me puedes aumentar un poco esta pantalla? Es que no la veo fatal. Gracias. Vale, a nivel categorial persisten diferencias en la clasificación. Incluso no hay consenso entre las dos clasificaciones categoriales de las que nos valemos en salud mental, que son la CIE-10, que sería la clasificación europea, y el DSM, que sería la americana. El trastorno conversivo ni siquiera aparece en la misma categoría diagnóstica englobado en una y en otra. En la CIE-10 se incluye o se equipara con los trastornos disociativos y en el DSM se coloca dentro de los trastornos somáticos. Estas diferencias probablemente pues, tienen seguramente influencia en la tradición europea del propio concepto clásico de histeria, que incluía en el psicoanálisis, englobaba tanto la disociación como la conversión, y que probablemente pues, mantiene la idea en la CIE-10 de que hay algo común entre ambos fenómenos. De hecho, el término disociación en la CIE-10 pues, se denomina como la pérdida parcial o completa de la integración entre funciones superiores, entre recuerdos, conciencia, identidad, y aparte incluye el compromiso del sistema sensorial y del sistema motor, lo que sería lo que englobaría, ¿no?, el término conversivo. En cambio, en el DSM pues, solo restringe la disociación a niveles y funciones superiores, excluyendo el sistema sensorial y el motor. Y realmente hay datos que nos dirijan a concebir estos dos fenómenos como comunes.
Bueno, pues en los últimos estudios, en las últimas décadas, sí que ha habido datos empíricos que han mostrado congruencias, ¿no?, en cuanto a esta asociación. De hecho, se han demostrado que existen mecanismos comunes como la falta de reconocimiento de los propios síntomas en ambos pacientes, la dificultad en la autorregulación emocional y el aumento de la capacidad sugestiva en ambos. De hecho, es muy frecuente en un alto porcentaje que los pacientes con trastorno conversivo presenten síntomas disociativos y viceversa. Ambos están muy vinculados a la etiología traumática y, de hecho, hay muchos autores que los conciben como una entidad única. En cuanto a los síntomas que engloban los trastornos conversivos y los disociativos. En el caso de los conversivos, como digo, son síntomas sensitivos y motores, y en las clasificaciones normalmente se califican en positivos y negativos en función de si la percepción de la sensación, tanto sensitiva o motora, está aumentada o está disminuida. Conversivos sensitivos negativos, pues hablaríamos de la pérdida o la disminución de alguna percepción, ya sea táctil, con una hipoestesia, ya sea de algún sentido, como una sordera conversiva. Positivo sería pues, el incremento de la percepción pues, del dolor o el incremento de la sensibilidad al tacto, al calor, al picor, superior al habitual. En el caso de los motores, los negativos serían pues, por disminución o por pérdida de función, una aparesia, por ejemplo, conversiva, y positivos serían por exceso de descoordinación. Se englobarían aquí pues, todo tipo de síntomas motores, temblores, mioclonías, alteraciones de la marcha, descoordinaciones, alteraciones funcionales a nivel de la musculatura fonatoria, como una afonía conversiva, alteraciones como a nivel motor-digestivo, como la disfagia emocional, urológicos, sexuales, etc. Lo fundamental aquí es que los estudios neurofuncionales son normales y la representación de la zona, del síntoma en sí, no sé qué... Ah, vale. Vale. Entonces, los estudios funcionales son normales y luego la zona inervada no se corresponde con la distribución anatómica y fisiológica que nos dicta la neurología, ¿no?, sino que es una representación mental del área o miembro. Lo que ocurre es que el fenómeno perceptivo primario está conservado, es decir, los sentidos funcionan bien, el sistema motor funciona fenomenal, sino lo que hay es una alteración en el procesamiento superior y la integración de esta información a nivel superior. Lo que ocurre a veces es que el propio paciente le aporta un significado simbólico al síntoma. Por ejemplo, una pérdida, una sordera o una ceguera conversiva pues puede tener que ver con no permitirle al paciente oír o ver algo que es demasiado duro de escuchar o de ver, ¿no? A veces no es algo menos elaborado y es algo más automático. Al estar alterado la integración a nivel superior, ¿no?, de esta información, muchas veces está alterado el sentido de agencia, que es la percepción de pérdida de control sobre lo que estoy viviendo, sobre el proceso mental que estoy teniendo, sobre la conducta que estoy teniendo. Y ya lo trasladamos a lo disociativo y ya ampliamos pues como hemos dicho en la definición de disociación, a una alteración en la integración de funciones mentales superiores. Aquí entra la conciencia, la memoria, la identidad, la representación de mi yo corporal, mi control de movimientos. Si existe una alteración en la integración de estos conceptos, la percepción de mí mismo, de mis propios sentimientos, de mis propias acciones, de mi cuerpo y del entorno, lo voy a percibir como distante porque tengo esta pérdida del sentido de agencia. Y en muchas ocasiones actúo como un mero observador de la escena. Nada. A nivel de aquí tenéis 3 mecanismos que se emplean en la disociación o posibles mecanismos disociativos. El primero de ellos es el distanciamiento. Este se produce cuando la información a asimilar es tan abrumadora que la persona no puede procesarla, entonces se distancia de ella.
se define pues, con esta frase, ¿no? Me desconecto de mí mismo cuando llego al límite. La situación me abruma tanto que no soy capaz de procesarla y me bloqueo, me disocio. Es esta situación, por ejemplo, pues, de una persona en medio de un accidente de tráfico brutal en la que se queda bloqueada y ve la escena como si fuera un mero espectador. Otro mecanismo sería la compartimentalización. Esto se produce cuando el proceso, la información ha empezado a avanzar en el sistema de procesamiento, pero resulta incompatible con el sistema. Por ejemplo, un menor que lamentablemente sufra abusos sexuales en el medio intrafamiliar. Conciliar que mi figura de cuidado, que me tiene que proteger y que me tiene que cuidar, también es un foco de amenaza, ¿no? Y de peligro. El tener que integrar estas dos cosas que son incompatibles, pues es evidentemente incompatible. Entonces, el sistema se rompe y existe una compartimentalización de la parte para el daño y otra para mantener el vínculo. El sistema mantiene el funcionamiento, pero roto, de alguna manera, no integrado, oscilando de un estado a otro. Y luego el mecanismo de la desintegración, que supondría que existe pues, una conducta errática y los procesos mentales son caóticos en general. Otra forma de clasificar los síntomas disociativos pues, es por áreas psicopatológicas, como veis, en alteraciones de memoria, como puede ser unas lagunas mnésicas, alteraciones perceptivas, las que hemos nombrado antes de despersonalización y desrealización, o alteraciones de la autoconciencia y de la realidad. Hemos incluido el recorrido histórico, ya que realmente ha habido cambios a lo largo de la historia en cuanto a la concepción que ha habido de lo que es la sintomatología conversiva. Y de hecho, de este recorrido pues, surgen, ¿no? Muchas de las controversias que continúan activas en la actualidad respecto a este tema. Lo hemos dividido en 4 partes, ¿no? Que son como cuatro periodos de la historia en la que la concepción de este trastorno cambia, ¿no? La primera de ellas, pues las primeras teorías sobre conversión, sobre clínica conversiva, se remontan a la antigua Grecia. De hecho, la propia denominación de histeria proviene del término ustera, que es útero en griego, y por tanto está vinculado directamente a lo femenino y a la sexualidad femenina. Esta primera teoría pues, hablaba de un útero migrante que servía para justificar, ¿no? la sintomatología en estas pacientes, en las que decían que el útero cambiaba de posición dentro del cuerpo de la paciente y esto generaba la clínica. Otras formas de justificar pues, esta sintomatología ha sido a través de la brujería y también en esta etapa pues, influye mucho la religión, ¿no? Y sobre todo en cuanto a la censura que se hace a través de la religión en diferentes culturas, sobre todo de la sexualidad y más acusadamente a la sexualidad femenina. Al fin y al cabo, esta censura sí que puede tener que ver con la relación o la hostilidad de fondo hacia la histeria en estas pacientes. Cuando empieza a finales del siglo XIX, con el inicio del psicoanálisis, Freud, pues en su primera etapa, explica mediante la teoría traumatogénica que las pacientes que sufren histeria probablemente está relacionada con la presencia de abusos sexuales en la infancia, en el medio intrafamiliar por parte más probablemente del padre. En una segunda etapa explica esta sintomatología en base a que estas pacientes de niñas en su fantasía edípica tenían deseos sexuales hacia el padre y estos, al estar reprimidos, pues generarían la sintomatología histérica, lo que carga al fin y al cabo de mucha culpabilidad, ¿no? A la mujer abusada. Con la llegada de las guerras mundiales en el siglo XX, pues claro, todas estas teorías en cuanto a la histeria y en cuanto a las mujeres histéricas del psicoanálisis, pues no cuadran, ¿no? Para explicar que estos síntomas aparezcan en los soldados valientes, ¿no? Que venían del frente. Entonces incluso se cambia la nomenclatura de el propio término, se deja de llamar histeria, se empieza a llamar neurosis de guerra y empiezan a surgir las teorías modernas sobre el trauma para explicar esta sintomatología. Surge el término de trastorno por estrés postraumático para explicar, pues al fin y al cabo, los conflictos derivados del trauma secundario a los conflictos bélicos. Y en un último término, desde los años 50, que empieza a resurgir, ¿no? El interés por esta patología hasta la actualidad,
pues está muy marcado por la inclusión de la psiquiatría como especialidad médica, que antes no era así. Dejando un poco de lado las concepciones psicosociales, ¿no? Que al final pues, son más integradoras. Con la inclusión de la psiquiatría como especialidad médica, pues tiene más importancia el estudio de los factores médicos implicados en los trastornos mentales. Se empiezan a agrupar la enfermedad mental en síndromes y en categorías, ¿no? Surgen los manuales de categorización, el DSM, la CIE-10, y cobra mucha importancia el modelo de dualidad mente-cuerpo, separando, ¿no?, la psique y las emociones de la parte orgánica, ¿no? y dejando de lado pues, esta parte emocional de la patología física. Y también pues, sí que hay muchos estudios, ¿no?, neurobiológicos en cuanto a la teoría del trauma, de la regulación emocional y el apego. Entonces, bueno, aquí tenéis varios de los términos, ¿no?, que se han usado a lo largo de la historia para definir al fin y al cabo lo mismo. Y bueno, paso a Silvia en la presentación de la práctica clínica. Sí, ¿me oís bien? Perfecto. Sí. Sí, vale, es que me he tenido que quitar el micro porque se oía ruido de fondo antes un poco, pero se te escuchaba bien, Laura. Bueno, hola a todos, antes no he dicho nada, perdona a los que estés allí que no os veo. Una vez que ya hemos como hablado un poco y conceptualizado un poco de qué estamos hablando con los trastornos conversivos y hemos analizado un poco la parte más histórica, sí que queríamos como pararnos a analizar un poco más cuáles son pues, los retos actuales y la respuesta que estamos dando de manera mayoritaria por parte del sistema sanitario en este momento según las investigaciones. Si me pasáis, porfa, la diapositiva. Vale. Lo que sí que se ve es que al final estamos ante pacientes que están acudiendo a nuestras consultas con un discurso centrado sobre todo en toda la parte física, ¿no? Entonces, al final lo que esto favorece, y es lógico, es centrarse en buscar y tratar de ofrecer una respuesta diagnóstica que se centre también en esto, ¿no? En encontrar una etiología orgánica. Y de hecho, como lo primero, ¿no? El primer paso que tenemos que hacer es descartar que esta posibilidad esté sobre la mesa. Sin embargo, lo que sí que se ve es que al final esto como que corremos el riesgo de hacer una aproximación demasiado reduccionista al final a este tipo de psicopatología. Por otro lado, estamos como ante cuadros clínicos que no tienen una definición conceptual específica, ¿no? Como hemos visto también que nos explicaba Laura al principio, que los síntomas físicos también como que son muy variables, como que son muy imprecisos y como que no encontramos esa etiología orgánica clara. Y entonces muchas veces es como que esto ha contribuido a que se equiparen los síntomas con lo que estas personas vienen como a intentos de manipulación o llamadas de atención y también como a generar mucho jaleo con el tema de variedad de etiquetas diagnósticas que los acompañan y que dificulta también como un lenguaje común y una aproximación más compartida. Siguiente, por favor. Vale, a nivel de investigación, también lo que vemos es que hay mucha escasez de trabajos, como hemos visto en el recorrido histórico, es como que la investigación ha ido acompañando a diferentes hitos a nivel social, ¿no? Y en los momentos en los que esto ya se dejaba un poco de ver, paraba un poco la investigación, ¿no? Como que ha ido a brotes, por decirlo así. Y al final también se ha hecho desde una falta de metodología de trabajo común y compartida, ¿no? Como desde diferentes paradigmas, con una definición de variables que no ha sido compartida. Y a esto le tenemos que unir un poco toda esta conceptualización sociohistórica que llevamos heredada. Al final, esta falta de investigación contribuye a que muchas veces estos síntomas no se exploren, ¿no? Porque es como que al no tenerlos muchas veces en la cabeza, ¿no? O tener claro a lo mejor la definición, es como que los acabamos pasando por alto. A pesar, ¿no? Como ponemos ahí, de que es una psicopatología que genera unos niveles de discapacidad personal y sociofamiliar muy altos y también un consumo muy elevado de los recursos sanitarios. También lo que vemos es que al final el diagnóstico se acaba haciendo por descarte, ¿no? En comparación con otras patologías físicas, porque hay como una falta de definición en positivo de este tipo de diagnóstico y también se facilita la instalación de concepciones sesgadas en los profesionales con respecto a estos pacientes, por ejemplo, relacionados con el género. No es como que los vamos heredando y no tenemos un cuerpo de investigación ahora que los sustente. Y al final, un poco lo que se ve es que se está dando una respuesta poco integrada y parcial que va un poco entre los dos polos que ponemos ahí, ¿no? Por un lado, o nos centramos todo en la parte más del enfoque biomédico,
o nos vamos al enfoque psicosocial y obviamos la otra parte, ¿no? Y lo que sí que se está viendo es que al final este tipo de respuesta mantiene un consumo muy elevado de los recursos sanitarios y aumenta también el riesgo de complicaciones iatrogénicas, porque al final lo que se ve es que no minimiza la dependencia de estos pacientes al sistema sanitario, porque siguen manteniendo una hiperfrecuentación de consultas, de peregrinación entre diferentes especialistas, como buscando una respuesta que no terminan de encontrar, y hay riesgo de excesiva medicalización. Por otro lado, también aumenta como mucho las dificultades para poder comprender al paciente, ¿no? Y su malestar, porque es como que lo vemos como de manera disgregada en vez de una manera más integrada. Y esto genera un elevado grado de frustración e insatisfacción, pero no solo en el paciente, sino también al final en los profesionales que los acabamos atendiendo también. Siguiente. Vale. Gracias. Con todo esto, lo que sí que se advierte es como un poco la necesidad de seguir buscando una estrategia terapéutica que permita dos cosas, ¿no? Por un lado, que estas personas se sientan más acogidas por parte del sistema y también que puedan ir recibiendo un tratamiento como más ajustado y que permita lograr resultados más eficaces, ¿no? Porque al final aquí las investigaciones apuntan un poco los beneficios de realizar, como ponemos ahí, ¿no? Este abordaje más a nivel biopsicosocial, un abordaje más integral de esta psicopatología, ¿no? Ponemos ahí un poco la frase de esta autora que nos parecía representativa de que no estamos ante un dolor corporal concreto, sino al final de un dolor expresado por y a través del cuerpo. Entonces, nosotras como que vamos a tratar un poco de ir desgranando o de aproximarnos a esta perspectiva a través de las diferentes teorías que señalamos ahí, ¿vale? A nivel biológico, que son las teorías también que nombrábamos, Laura, que como que en la actualidad tienen más auge. A nivel biológico tenemos las teorías de neurobiología del trauma y regulación emocional. A nivel psicológico, las teorías del apego, las teorías modernas de trauma y también de regulación emocional. Y a nivel social, como una perspectiva más cultural y de género, ¿vale? Es importante que esto al final es una división artificial y que se van complementando y superponiendo entre sí. Ya, siguiente. Vale. Esto es como un esquema muy general de un poco las cosas que vamos a ir tratando de desgranar, ¿no? Y que vamos a tratar de adaptar a la sintomatología conversiva en lo que sigue yendo de sesión. Entonces, aquí lo que vemos al final es los diferentes factores de riesgo que influyen en el desarrollo de la patología conversiva. Entonces, para empezar, nos vamos a centrar un poco en los factores socioculturales que también influyen en nuestro propio desarrollo de nuestra propia personalidad, a través pues, de las experiencias de socialización que tenemos, nuestras propias experiencias que vamos viviendo, ¿no? Y que también influyen luego y determinan en cierto sentido. Además, vamos a ver un poco los factores de vulnerabilidad que conforman un poco la etiopatogenia de estos trastornos, ¿vale? Entonces, las teorías actuales, como lo que aquí sí que van teniendo en cuenta, es que tenemos que ver tanto factores constitucionales, ¿no? De la propia persona, que es como, por decirlo así, como el temperamento con el que ya nacemos, ¿no? Como esa vulnerabilidad de carácter genético y biológico que marca como un patrón de funcionamiento a la hora de poder regular nuestras emociones y ir adaptándonos a las diferentes situaciones que nos vayan ocurriendo. En especial si nos pasan situaciones estresantes o de carácter más traumático, ¿vale? Hay personas más sensibles, hay personas menos sensibles, y eso también es algo que nos acompaña. Pero no solamente tiene esto que ver, sino que también los estudios tienen en cuenta que hay otros dos factores que también modulan mucho la respuesta que nosotros damos y conforman al final luego también quiénes somos y las cosas cómo nos afectan. Una de ellas es el tipo de apego que tenemos, ¿no? Con los cuidadores principales. O sea, me refiero con esto a cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, el cuidado que recibimos con las personas que son significativas para nosotros, sobre todo esto ocurre más en la infancia, pero se va desarrollando luego a lo largo de la adolescencia y edad adulta. Y al final las investigaciones sí que han determinado que esto influye también, este tipo de relación, en modular la manera en que nosotros aprendemos a regularnos emocionalmente, también influye en nuestra maduración cognitiva y modela también el desarrollo de nuestros propios sistemas de autorregulación, ¿no? Nuestro propio sistema nervioso. Y también aquí la exposición a situaciones traumáticas, sobre todo también en la infancia, altera el modo en que tenemos luego de percibir el mundo, ¿no? Entonces nos hace como más propensos a responder también de manera disfuncional, por decirlo así, a estímulos emocionales en el futuro. Entonces, todas estas experiencias, un poco, al final
que la persona viene con su propia caja de herramientas, ¿no? Tenemos un determinado perfil de pacientes que tienen al final un estilo particular de reflexión que iremos luego viendo, de relacionarse con los demás y de regularse emocionalmente, que ponemos ahí de regulación, ¿no? Porque al final no es una forma que les esté resultando adaptativa para ellos. Y por último, además, con estas personas de repente, o sea, como que ante determinados estresores o situaciones, tanto internas o externas, que para la persona suponen una amenaza, porque superan como su capacidad de adaptación, la capacidad que tienen ellos, ¿no?, de responder a esto, es como que a partir de esto se desarrolla la sintomatología conversiva, ¿vale? Aquí es verdad que queríamos también señalar esta parte del profesional sanitario, ¿no?, porque es como que es importante no olvidarse de que estas personas vienen con todo esto, ¿no?, a la consulta, con toda esta mochila de cosas que hemos ido contando, pero que también los profesionales sanitarios que los atendemos, pues también vamos con la propia mochila y todo esto se pone en marcha en la relación terapéutica. Y además es un espacio que es muy importante, ¿no?, para trabajar con estos pacientes que son tan sensibles a las cosas que ocurren con las relaciones con los demás. Y bueno, pues aquí, como decía, ¿no?, aquí incluimos nuestros propios factores socioculturales, nuestros propios factores de vulnerabilidad y estrés, nuestro propio estilo relacional, la sobrecarga que tenemos también a nivel laboral o no, y no, que todo esto también se pone ahí en marcha. Y siguiente, por favor. Vale. ¿Se me está escuchando bien? Sí, a veces alguna fluctuación. Habla lento. Vale, perdón, hablo más despacio. Vale. Como decía, vamos a empezar con la parte del contexto sociocultural. Entonces, creemos que al final los propios datos epidemiológicos, ¿no?, que hay en torno a los conversivos justifican la importancia de incluir esta perspectiva social en el abordaje de estos trastornos, ¿no? Al final, los datos coinciden en que son más frecuentes, como ponemos ahí, ¿no?, en el sexo femenino, en personas con nivel socioeconómico bajos, en personas que pertenecen a la comunidad rural, en población inmigrante. Entonces, lo que sí que vemos es que el contexto sociocultural influye en dos elementos fundamentales en este tipo de psicopatología, ¿no? Influyen tanto en la manera en que percibimos el malestar emocional y el malestar corporal, como también la manera que tenemos de expresarlo. Y por otro lado, también influyen en la actitud que tenemos hacia el dolor y el sufrimiento corporal, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí, en el pasado teníamos como un sentido como de admiración y respeto hacia las personas que resistían como el dolor, y sin embargo actualmente es todo lo contrario, ¿no? Es como que tendemos a necesitar como unas respuestas mucho más inmediatas, incluso a tener una actitud de exigencia con la medicina, ¿no?, de que alivie cualquier tipo de malestar que tengamos a través de, bueno, la medicación o... Siguiente. Vale. Aquí lo que queríamos un poco es hablar, así como muy, muy resumido, de cómo nos afecta también la cultura en la que nosotros bueno, en la que nosotros estamos. Entonces, queríamos poner, hemos sacado sobre todo de este artículo, porque nos queremos centrar un poco en las diferencias que existen en la percepción y en la expresión de las emociones en nuestra sociedad, ¿no?, en comparación, por ejemplo, con otro tipo de sociedades, ¿no? Nuestra sociedad de carácter más individualista, una sociedad occidental, y sociedades más colectivistas y entornos socioeconómicos más desfavorecidos, ¿no?, porque esto también como que está demostrado que influye en esto. Entonces, por ejemplo, en nuestra sociedad más occidental, de carácter más individualista, los valores que priman son, por ejemplo, mucho más la autonomía personal, ¿no? Es como que tenemos un funcionamiento mucho más diferenciado del resto de personas y como que se pone muchísimo más valor a todo lo que tiene que ver con nuestra propia vida interna y la elaboración psicológica de las emociones. No es como que las emociones decimos que tienen como tres partes, la parte un poco más fisiológica, la parte un poco más mental, ¿no?, la parte un poco más de conducta. Es como que lo asociamos mucho más a la parte mental. Y además lo que hacemos es como que, como decía Laura, es como que tenemos mucha más herencia de esta diferenciación entre lo que es la mente y lo que es el cuerpo. Entonces, cualquier tipo de expresión emocional a través del cuerpo tiende a patologizarse, ¿no?, porque se entiende que las emociones es algo que pertenece a la mente. Sin embargo, en otro tipo de sociedades, más colectivistas,
aquí las emociones es como que no, como que están en un segundo plano, ¿no? Como que no se les da tanta importancia porque se da mucha más importancia a pertenecer al grupo. Entonces, aquí en en estas sociedades sí que hay muchísima más integración, sin embargo, de lo que tiene que ver con la mente y con el cuerpo, ¿no? Cualquier tipo de emoción también se expresa a nivel gestual, a nivel somático, entonces no tiende a patologizarse tanto. Hay menor elaboración psicológica de las mismas, pero en cambio se expresa más a partir de esta parte cultural. Y con esto nos parecía importante también resaltarlo, sobre todo porque no solo tener en cuenta cómo esto afecta a los pacientes que vienen a la consulta, ¿no? Sino también como a nuestro modo de entender y relacionarnos con estos valores y con las personas, ¿no? que acuden a la consulta. Vale. Siguiente. Vale. Y también respecto al género, históricamente, como hemos visto, es algo que está muy relacionado y aparte mucha mayor prevalencia en el sexo femenino que en el masculino del tipo de trastornos conversivos. Entonces, este artículo que os señalamos lo que hace es, en uno de los manuales diagnósticos, ¿no? de los trastornos mentales, que es el DSM-5, lo que hace es analizar cuáles son las diferencias de prevalencia por sexo en las diferentes trastornos mentales, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, lo que hace es relacionarlo con los discursos sociales que hay de género, ¿no? En relación si eres hombre, si eres mujer, un poco los conflictos asociados que hay en ese sentido, ¿no? Porque lo que sí que se ha visto es que cómo se expresa el malestar a nivel emocional es de manera diferente si es en los hombres o en las mujeres, ¿no? Y nosotras hemos cogido en esta parte solamente lo que tiene que ver con los trastornos conversivos, ¿no? Que esto es mucho más amplio, pero aquí como que sí que se confirmaba, por ejemplo, la mayor prevalencia en el sexo femenino de trastornos relacionados con trauma y estrés, que veíamos que estaba muy ligado a los trastornos conversivos, y sobre todo con la mayor exposición en abuso sexual que hay en las mujeres. Y también mayor prevalencia en trastornos somáticos. Por otro lado, con esto como que se relacionaba generalmente, ¿no? En las mujeres a nivel social, como que tenemos que centrarnos mucho más en las necesidades y cuidados del otro, y sin embargo como que hay mayor desconexión con las propias emociones y necesidades, que no, como el hecho de no conectar con ellas implica que no estén, ¿no? Y entonces es como que al final acaban encontrando su manera de salir, ¿no? Y de expresarse mucho más a través de la emocionalidad y lo corporal. ¿Ya? Vale. Y bueno, ahora va a continuar Laura con esta parte. Vale, pues si hablamos de la etiopatogenia de este trastorno, como hemos ido diciendo a lo largo de la presentación, tenemos que hablar de trauma, de apego y de desregulación emocional. Para hablar de la neurobiología del trauma, pues tenemos que hablar obligatoriamente tenemos que pasar por la reacción general de alarma y la teoría polivagal. Al fin y al cabo el ser humano está dedicado a la supervivencia, es fruto de la evolución, ¿no? Y tiene un sistema que ha aprendido a actuar ante los estímulos de alarma y los peligros a lo largo de toda su historia, ¿no? Entonces, al igual que otros mamíferos, como ese conejito que he puesto ahí, este sistema se activa cuando existe un peligro externo, ¿no? Como por ejemplo el león. Entonces, se pasa de estar dentro de la ventana de tolerancia emocional, que está expresada ahí abajo a la derecha, ¿no? Que es la zona óptima de activación. En el momento en el que aparece un peligro externo, se activaría la reacción general de alarma, activando el sistema nervioso simpático y descargando una cascada de reacciones, pues como el aumento de la frecuencia cardíaca, de la temperatura, de la tensión muscular, la liberación de catecolaminas, de las hormonas del estrés, para activar la respuesta de huida o de pelea. Se produciría una hiperactivación que nos sacaría de esa ventana de tolerancia para favorecer esta respuesta, y una vez que el peligro desapareciera, disminuiríamos el grado de activación y volveríamos a la ventana de tolerancia, ¿no? Esto ocurre en el resto de los mamíferos, pero en los humanos, cuando el peligro desaparece a nivel externo, sí que puede persistir esta activación de la reacción general de alarma a través de preocupaciones o de pensamientos rumiativos, por ejemplo. Porges propone 3 sistemas subanatómicos que median esta respuesta a la neurocepción, a la percepción de peligro externo, ¿no?
La primera, la que he explicado, ¿no? Del sistema nervioso simpático, ¿no? Que es la que responde mediante la hiperactivación, la respuesta de lucha o huida, y luego otros dos subsistemas que están mediados por el vago, que sería la rama ventral del vago, que es una rama mielinizada, es una rama más rápida a nivel evolutivo, es supradiafragmática, se encarga de inervar la musculatura facial, ¿no? Entonces está muy relacionada con nuestra forma de expresarnos y nuestros gestos. Los gestos y nuestras expresiones nos conectan socialmente con el otro, entonces esta rama ventral se activa para vincularnos con el otro y en momentos en condiciones normales o en momentos en los que el estrés no nos saca de esta ventana de tolerancia, pues esta rama nos regula y nos vincula socialmente, ¿no? La rama dorsal es una rama más antigua, es una rama no mielinizada, es infradiafragmática, llega a las vísceras, ¿no? Y se activa en situaciones de estrés extremo cuando ni podemos vincularnos con el otro y nos regulamos a través de lo social, o cuando no nos es posible salir pitando o defendernos, ¿no? Entonces, esta reacción que se activa por la rama dorsal es la parálisis, la inmovilización, el hacerse el muerto, ¿no? ¿Y cómo influye el apego en todo esto? Bueno, pues el apego va a determinar la anchura de nuestra ventana de tolerancia y nuestra forma de reaccionar a los estímulos externos. El apego es la búsqueda de protección por los cuidadores principales cuando somos niños y a través de esta primera relación vincular pues vamos a trasladar esta relación a las personas con las que nos vayamos estableciendo vínculos a lo largo de nuestra vida. La tarea fundamental de este desarrollo temprano es establecer una base segura desde la que explorar el mundo y esto se consigue cuando estas primeras figuras de apego con las que nos vinculamos y a las que recurrimos en situaciones de malestar o peligro actúan como figuras de protección y de seguridad. Según la teoría del apego que precursó Bowlby en los años 70, él habla ya de que los modos de relación que aprendemos en estas primeras relaciones vinculares nos ayudan a generar nuestros modelos operativos internos, que esto va a determinar el sentido de confianza que tengo en el mundo que me rodea, las ideas que tengo sobre mí mismo y mi propia identidad, lo que pienso sobre los demás y si me fío de los demás, mi propia regulación emocional, el nivel de activación ante estímulos externos, incluso el propio autocuidado. Hay dos formas de apego a grandes rasgos que serían el apego seguro y el apego inseguro. El apego seguro es un factor protector para patología mental y viene determinado pues, se produce cuando los cuidadores responden de forma consistente a las necesidades del niño y a las reacciones del niño. Cuando se establece un vínculo sintónico y equilibrado entre el niño y los cuidadores. El niño se ve reconocido, es visto y entiende sus reacciones a través de la respuesta congruente del otro, ¿no? De sus padres en lo más frecuente. Esto permite un desarrollo adecuado del sistema nervioso central y favorece pues, el presentar una imagen positiva de uno mismo y de los demás. Cuando el cuidador responde de forma confusa o inconsistente o no responde o incluso funciona como una fuente de peligro o amenaza, como ocurre con el apego inseguro desorganizado, la regulación emocional se altera. Existe una tendencia a la hiperexcitación, a la dificultad de la expresión del malestar, incluso a la petición de ayuda. Incluso esto influye en el desarrollo neurológico y en la neuroplasticidad. De hecho, en el trastorno conversivo lo más frecuente son los estilos evitativos y ambivalentes, que son estilos de apego inseguro, y es también muy frecuente las historias de trauma interpersonal. ¿Y qué ocurre si ante esta base vulnerable de regulación emocional pues añadimos una experiencia traumática? Pues la cosa se complica. Una experiencia traumática pues es toda aquella que pone en riesgo nuestra integridad física y rompe la continuidad existencial en el desarrollo del niño, según Winnicott. Pero tampoco podemos quitarle la importancia y dejar de poner el foco en los llamados traumas ocultos, que son aquellos relacionados con conductas negligentes en estas primeras relaciones vinculares, ¿no? Lo que tiene que ver con la falta de reconocimiento, la respuesta inadecuada a las emociones del menor o la ausencia de apoyo. Entonces, esto va a determinar una serie de alteraciones estructurales y funcionales en el cerebro, que empieza a funcionar en cerebro modo trauma, ¿no? Según Van der Kolk, en el que este cerebro
tiene aumentada la percepción de amenaza, existe una hiperactividad basal, ¿no? Y están alteradas, existe alteración en el procesamiento tardío de toda la información que le llega a nivel sensorial y motor, y el sistema del self está embotado. Estos son las zonas del cerebro alteradas, ¿no? En este cerebro en modo trauma, como digo, la amígdala cerebral, que al final es el detector de amenaza, pues está hiperactiva, ¿no? Escaneando continuamente peligros. Luego la corteza prefrontal está bloqueada e inhibida, que es la que toma el control. El tálamo está alterado, por tanto la integración de las sensaciones que nos llegan están inactivadas. Incluso está alterada pues, la memoria, ¿no? y por eso los recuerdos traumáticos no se fijan en la memoria. Lo que ocurre es que esta experiencia traumática está desde lo implícito, desde lo inconsciente, grabado en forma de percepción, emociones, de sensaciones corporales desde estas capas de la experiencia y no son integradas en la memoria autobiográfica del paciente. Y no se integra el suceso traumático en la narrativa biográfica coherente del paciente. Por tanto, estos pacientes traumatizados normalmente tienen una narrativa fragmentada, una historia incoherente, desorganizada, con muchas lagunas, y muchas de estas experiencias entonces quedan disociadas, ¿no? Y surgen pues, en forma de sintomatología. Silvia. Vale, pues bueno, volviendo un poco, hemos visto un poco todos estos factores de vulnerabilidad que decíamos al principio. Queríamos ya, para ir terminando, volver un poco al presente y ver también al final y volver a conectar con el estilo mayoritario de paciente, ¿no? Como es su perfil cuando acuden a las consultas. Entonces, al final estos pacientes que como tienen un estilo de relacionarse, reflexión a nivel cognitivo y afectivo, que cuadra con los distintos puntos que ponemos ahí, ¿vale? A continuación, por un lado, como que son personas que, como veíamos también antes, tienden a desconectarse de sus propias necesidades afectivas y relacionales, y sin embargo estas como que luego encuentran el modo de ser valoradas o legitimadas a través del malestar físico. Además son personas que han tendido siempre como un funcionamiento hiperautónomo. Generalmente, muchas veces lo que observamos en su discurso cuando vienen a la consulta es que son personas que siempre como que han podido con todo, se han enfrentado a todo, han sido los que han solucionado siempre los problemas en su vida y de repente viene la enfermedad, ¿no? Y es como que les para y les impide seguir llevando ese tipo de funcionamiento. Y un poco se ve que tiene que ver un poco con esta parte, ¿no? Este tipo de funcionamiento en el que la identidad está muy basada en su propia autonomía, ¿vale? Esto también tiene que ver con este funcionamiento muchas veces hiperdemandante, que tienen también que lo trasladan al ámbito sanitario. Por otro lado, su autoestima es como que tiende a estar muy sostenida en base a los logros visibles, tangibles y como que necesitan, ¿no? Esta parte de diagnóstico objetivo como una prueba que valide el malestar que siente, ¿no? Como que muchas veces que simplemente el sentirlo parece que no es suficiente, ¿no? Y necesitan un poco esta validación con una prueba. Y también son pacientes como que presentan bastante dificultad como para la introspección que decimos, ¿no? Sino como para identificar, relacionar estos estados emocionales, mentales y las propias sensaciones corporales. Siguiente. Vale. Y a nivel de los factores precipitantes, al final, o sea, aquí nos parece muy importante volver a hacer hincapié en esto porque es como que muchas veces una crisis viene desencadenada por algo que con una persona totalmente diferente, objetiva, que lo viera desde fuera, como que resultaría muy incomprensible. Entonces, queríamos volver a hacer hincapié en que al final son estímulos que son percibidos como amenazantes por la persona y que superan esta ventana de tolerancia que decíamos, ¿no? Entonces, como que recurrimos a estrategias de afrontar como muy, a ver, no sé cómo decirlo, bueno, que recurrimos a estrategias como que tenemos como muy interiorizadas, ¿no? Y que muchas veces no pasan por este filtro más racional porque como que ha superado esta capacidad de adaptación. Y estos estímulos, al final, el potencial amenazante que tienen varían mucho en función de la historia de la persona, los propios recursos de afrontamientos que tiene y los factores de riesgo que la acompañan, ¿vale? Pueden ser internos o externos, como decíamos antes. Por ejemplo, las personas, ¿no?, que han sufrido experiencias traumáticas, como veíamos, son mucho más proclives que otras a reaccionar ante estímulos emocionales negativos, incluso neutros, ¿no? Como que cosas que alguien no vería como un problema, como que sí que lo interpretan así. Siguiente. Vale.
Y ya para terminar, queríamos como volver a recoger un poco los objetivos con los que nosotros habíamos hecho la sesión y también un poco ver qué nos había hecho pensar y reflexionar, ¿no? Entonces, al final nos parece como que los cuadros conversivos son un ejemplo como muy claro de cómo el cuerpo y la mente están conectados entre sí y al final visibilizan esta necesidad, ¿no?, de un replanteamiento, de un enfoque terapéutico hacia una práctica más integral y que contemple a la persona en todas sus dimensiones. También nos parecía como importante el poder ampliar la mirada hacia los trastornos conversivos, ¿no?, poder considerar o tener en mente un poco todos los factores que están implicados mucho más allá que el síntoma físico, ¿no?, visible con el que estas personas vienen a consulta, porque como que simplemente el hecho de tener todo esto en cuenta pues también nos ayuda, ¿no?, a tener una posición como más comprensiva de la persona. Y también queríamos como volver a destacar esta parte, ¿no?, de la relación, la importancia entre la relación entre el profesional sanitario, perdón, y el paciente, ¿no?, que pasa también. ¿Y ahí se quedó? ¿Ya se ha quedado? ¿Continúa? Sí. Al final, esta relación del profesional sanitario y el paciente pues pasa por el autoconocimiento del propio terapeuta sobre sus propias creencias y actitudes y la posición de poder que ocupa, el propio concepto sociocultural y los sesgos de género que tiene el propio profesional. Y enfocar pues este abordaje de este perfil de pacientes en la escucha activa de las necesidades y de las sensaciones del propio profesional con un doble objetivo, ¿no? Primero el cuidado del paciente y después el propio. Y bueno, pues ya está. Gracias por vuestra atención. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Interesante, muchos datos. Muchos datos. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Por ahí? ¿Psiquiatría, psicología? ¿Nada? Bueno, pues nada, de nuevo, muchas gracias, Laura. Silvia, si nos estás escuchando, te hemos perdido. Muchas gracias por estar ahí, el esfuerzo que has hecho. Y nada, nos vemos el siguiente miércoles en la próxima asistencia. Venga, gracias por la asistencia. ¿Qué ha pasado?